como Dios. Bueno, qué alegría. Hoy nuevamente es jueves, el día de nuestro programa Misionera, Esposa y Madre. Estamos muy felices porque pues Dios nos da la oportunidad de poder estar acá nuevamente. Hoy está Cindy y Lina acompañándonos y con mucha alegría. A veces ustedes ven que están unas, otros días otras. La verdad es que pues la vida de mamá, de esposas, a veces se le atraviesan unos días. Pensamos que una noche que van a venir 5 o 6 y al otro día solo pueden 3, 4, pero es porque los niños se enferman, resultan cosas de última hora, cosas pues muy urgentes. Entonces bueno, la idea es que pues ahí entre todas nos vamos relevando. Ustedes, bueno, hace días no vemos a Julie, ella ha estado pues con un tema de cambiarse de ciudad, con varias cosas, pero siempre está ahí pendiente, siempre ha estado con nosotras. También les manda muchos saludos. Ella va a tratar pues como de poder estar propiamente en estos próximos programas, pero créanos que nosotros también la extrañamos, nos hace falta, nos gustaría mucho que pudiera estar acá con nosotros, pero bueno, pues la idea es poder seguir adelante y esperar pues que cuando Dios nos vaya dando poco a poco la oportunidad a cada una de poder estar aquí, compartir con ustedes. Entonces hoy vamos a tener un tema muy bonito. Este libro de Ana María definitivamente es un libro muy apasionante porque ella tiene, pues como en la vida de Conchita veíamos cosas como muy particulares de su llamado, tantos hijos, pero en ella vemos otras cosas completamente diferentes, pero como Dios traza un camino de santidad para cada alma. Eso es algo muy lindo porque pues uno siempre que ve la vida de un santo, uno dice, Dios mío, tengo que ser así. Pero después lee la vida de otro santo y dice, no, pero tan diferente. Y al final uno dice, no, realmente Dios quiere pues una santidad para cada alma de una manera especial, distinta. Y uno lo que tiene que hacer es como beber de esa espiritualidad, de eso que Dios pide a cada santo. Y también aprender que bueno, que todos somos diferentes, que a Dios todos nos hizo un llamado distinto, una santidad diferente. A unos Dios pide menos hijos, a otros más hijos, a unos Dios les pide un llamado especial en su familia, a otros Dios les llama a través de la enfermedad, a otros a través de alguna crisis. Todos vivimos cruces, dificultades, pero son tan distintas que precisamente ahí es donde está la riqueza de nuestra iglesia, que es capaz de hacernos un llamado universal a la santidad en medio de todas esas particularidades que tenemos. Entonces, qué bueno que podamos ir descubriendo a través de la vida de esta mujer pues el llamado particular que Dios nos hace a nosotros y también a nuestra familia. Entonces, bueno, queremos comenzar pues con una pequeña oración. Bueno, y antes leer uno de los comentarios del programa anterior. Sí, claro que sí. Vamos a leer aquí y le damos un saludito a Laura Lorena Galíndez, que nos escribe: ¿Quién como Dios? Un saludo en los corazones de Jesús y María. Muchachas, un mi Dios les pague por ser esos instrumentos dóciles de nuestro Señor, por la evangelización que hacen, no solo a través de las meditaciones, sino también a través de lo que hacen con sus hijos. En repetidas ocasiones pienso que no puedo hacer ciertos apostolados, porque no tengo quien cuide a mi hija, una niña encantadora pero muy inquieta. Creo que el programa de hoy es una reafirmación a lo que el Señor me viene pidiendo desde hace varios días. Gracias a la intercesión de Ana María, hoy es un poco más claro. Seguiré el ejemplo de Ana María y lo que ustedes con tanto amor nos dicen, y es tener esos espacios de profunda oración con el Señor. Por favor, nos cuentan dónde podemos conseguir los libros. Gracias a la princesa de Sara por haber leído el cuento, mi hija lo escuchó. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Qué bonito. Qué lindo. Sí. Dios le pague, Laura, por el mensaje. Y es cierto, en realidad uno a veces ve muchos impedimentos para el apostolado o para la oración, pero Dios siempre va poniendo los medios para uno poder acercarse a Él. Entonces, bueno, y el libro también está en la librería Madre de Dios. Ahí hay como una colección de libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que son historias pequeñitas, incluso son cartillas muy económicas y con mucho dibujito para los niños. Muy didácticas pues para los niños así pequeños, pero no recuerdo cómo es el nombre de la editorial. Ahorita voy por el San Pablo.
Ah, creo bueno. que es San Pablo. Entonces sí, son cartillitas, pero pueden llamar a la librería Madre de Dios que está aquí o que está en todas las ciudades En las redes también, en las redes, y ahí pueden preguntar pues por estas cartillas de los cuentos del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, comencemos con la oración. Bueno, créanos que nosotros también tenemos siempre esa lucha. A veces cuando se enferman, cuando hay tantas cosas, uno dice, ¿será que voy? ¿Será que no voy? Pero hay ocasiones donde uno ve pues que a pesar de, pues se puede, ¿cierto? Que a Juli le toca editar una que otra partecita cuando pelean por los juguetes, pero bueno, es posible. No, y pelean y ellos son inquietos niños, también, son niños, o son sea, niños. tienen todas las particularidades de un niño. Sin embargo, pues ese es el llamado que Dios nos hace a estar con ellos también, a aprovechar esos espacios, y créanos que a veces uno piensa que esas cosas pequeñas que de pronto no pueden llegar a su corazón, o que a un niño que va a prestar atención a eso, pero no, realmente hay cosas que los tocan a ellos, que uno queda como impactado, como que yo no sabía que él podía. Ellos en todo momento están escuchando, mirando todo. Sí, entonces también es una oportunidad para que ellos vayan enamorándose de este carisma y de esta espiritualidad que Dios nos ha regalado. Entonces, bueno, pongámonos en la presencia del Señor para que empecemos con una oración allá en sus casas. También los invitamos para que se puedan disponer, para que puedan cerrar sus ojos, así sea un momento, sea la labor que estés haciendo en casa o en tu trabajo, y que le pidamos al Señor un poquito de su gracia, de su presencia, de su amor para poder vivir este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Pedimos, Espíritu Santo, que vengas y nos llenes de ti, de tu amor, de toda tu luz, que vengas con la Santísima Virgen María, que llenes todo nuestro entendimiento, nuestra voluntad. Te pedimos que seamos instrumentos de amor para nuestras familias, que podamos reflejar el rostro de Jesús, el rostro de la Virgencita, que podamos ser ese canal de amor y de gracia para nuestros hijos. Te queremos entregar este programa, Santísima Virgen María. Te pedimos que cubras con tu santo manto todas nuestras familias, todas las personas que nos ven, todas sus familias, sus hijos. Te entregamos todo nuestro apostolado, todas nuestras situaciones particulares, nuestras intenciones y las de todos los que se nutren de este programa, especialmente nosotras, que también aprendemos tanto y tanto nos enseña, Señor. A ti te entregamos todo lo que somos y te pedimos que nos sigas ayudando en este caminar, que nos dé siempre la gracia de perseverar junto con nuestras familias y de poder alcanzar la santidad. Bueno, entonces el capítulo de hoy se llama Angustias y Consuelos. También aprovecho y nos disculpamos por estar leyendo pues del celular, pero la verdad es que el único libro que tenemos es el libro que ustedes han visto, que es pues una reliquia, y nos lo íbamos rotando, pero está en Oriente en este momento, no hemos podido tenerlo, entonces No lo hemos recuperado. es las foticos que nos mandan de las páginas, pues que las tenemos aquí, pero bueno, esperamos tenerlo físicamente con nosotros. Vamos a empezar entonces a leer este capítulo. Se llama, bueno, Angustias y Consuelos. Dice, por de pronto no fueron más que días de gran padecer los que siguieron aquel de la visita que tanto alcance místico a la Basílica de San Pedro. Los goces del Señor debían de ser precedidos de grande y profunda purificación. El sufrimiento era el primero de los dones del amado, era la prenda, las arras de su amor, era el camino más recto y más próximo a la divina unión. Ana María
padeció intensamente. Su alma se sintió como perdida en oscuras tinieblas. No supo más de ella misma, sino de sus pecados, que vistos en esas espantosas oscuridades le parecieron monstruosos y dignos de condenación. Cada día que transcurría aumentaba el estado de su desolación en que se hallaba. Cada día era un esfuerzo nuevo y casi heroico para no manifestar al interior la angustia de su espíritu. Domenico de nada se apercibió. Vio a su esposa siempre amable, trabajadora y servicial, tanto más amable cuanto tenía que agradecer a su marido las bondadosas complacencias que acababa de tener con ella. Esta complacencia, sin embargo, concedida casi a pesar suyo, hacía al hombre más áspero y malhumorado que de costumbre. La pobre Ana María tenía que redoblar su paciencia para sobrellevar las contrariedades domésticas añadidas al malestar extraño de su corazón. La prueba continuaba siempre. El alma de Ana María se deshacía de dolor, sus lágrimas corrían sin cesar. Solo se sujetaban cuando sentía llegar del trabajo a su marido. Entonces la secaba con prontitud y su semblante tomaba instantáneamente la apacible serenidad que le era usual. Bueno, Creo que hasta ahí ya. Dios mío, qué mujer. Esa situación es muy impresionante porque pues uno sentir algo y reflejar todo lo contrario, es una lucha muy pues de uno mismo, porque uno sabe que el mayor enemigo de uno es uno mismo. Y me hace acordar una vez que leí pues en Semiluz de la Madre Teresa, también cuando ella tuvo ese momento también de esa noche oscura, por así decirlo, que no sentía a Dios, no, como que sentía que no la quería, o sea, sentía una lucha impresionante. Y decían que cuando en esos momentos ella pues oraba y ella no sentía ganas de orar, no sentía pues como ese deseo, como que era algo muy, muy, muy fuerte, pero que siempre iba y oraba y se arrodillaba, y que la gente pues siempre que la veían orar, Dios mío, decían, qué mujer, qué piedad, qué amor, y nunca se hubieran imaginado que ella estuviera pasando por ese momento. Y es muy impresionante cómo hacían para poder como seguir luchando a pesar de que no sintieran nada o sintieran un abandono de Dios. Pues no era el caso en este momento de Ana María, sino pues hablo especialmente de la Madre Teresa, pero cómo eran capaces de dominarse en ellas mismas, y a pesar de no tener ese sentimiento, pues mostraban lo contrario. Pues muy impresionante. Increíble. Inclusive aquí dice que ella entró como en esa profunda tristeza porque empezó a ver como sus pecados y se sentía muy abrumada y muy conmovida por ellos, y entró en un estado de desolación espiritual, dice ahí en el libro. Y yo creo que eso es muy bonito resaltarlo, porque eso es como una clave en la vida espiritual, ¿cierto? Incluso San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales habla mucho de que el alma se mueve en toda su vida espiritual en dos estados, en la consolación y en la desolación, ¿cierto? Y siempre en ese estado de consolación pues sugiere como aprovechar ese estado precisamente para crecer, porque se sienten consuelos espirituales, se siente como alegría. Él dice que se siente la presencia de Jesús muy cerca, entonces que el alma es muy fervorosa, que ora y siente que avanza. Es, mejor dicho, como cuando uno llega de retiro, que la piedad y el fervor brotan por todas sí partes. Pero después el alma empieza como a llegar a esos estados de desolación, donde ya Dios quizás está probando en medio de una dificultad. Y él advierte mucho que ese estado pues puede hacer gran daño si no se sabe vivir como en compañía del Señor, porque es un estado que llega quizás a veces acompañado de tristeza, a veces acompañado de angustia, de nostalgia, y más pues una mujer, que nosotras somos el desborde de los sentimientos. A veces nos da tristeza, y la tristeza nos puede llevar quizás a tomar malas decisiones. A veces nos preocupamos, y yo me atrevería a decir que siempre nos preocupamos más de lo que deberíamos. O llegar a un desánimo también espiritual. Llegar exactamente a perder la esperanza, a perder la fe, a perder como la alegría de vivir en Dios.
Y es pues normal que uno pase por esos estados, pero también qué bonito aprender a vivirlos en compañía del Señor. Incluso San Ignacio dice mucho que ante esos estados de desolación hay que refugiarse mucho en la plegaria simple, que es hacer una jaculatoria o una oración constante, porque a veces se dificulta quizás el rezo de una oración larga, a veces es un cansancio muy fuerte, una tristeza muy profunda. Entonces él dice continuamente, haz una súplica del corazón: Jesús, ten piedad de mi pecadora. Señor, te amo con todo mi corazón. Y que uno esté por ahí y tenga la tentación de quizás de llevar el corazón a la tristeza, pero inmediatamente recogerlo y decir: Señor, te amo y te alabo y te bendigo y gracias por todo lo que haces por mí. Y esas plegarias simples, plegarias constantes, hacen que el corazón no se deje sumergir quizás en la desesperación, en la tristeza. Y yo creo que todas hemos vivido momentos de tristeza y momentos muy fuertes, incluso cuando uno habla mucho con personas, misioneros, misioneras, especialmente en la mujer, uno ve que constantemente tenemos como esa tentación de la tristeza, y es una cosa muy fuerte porque como que todo lo del día a día, inclusive a veces no son motivos muy grandes, otras veces sí, son situaciones muy difíciles, pero es como la tentación de estar todo el día sumergidas en ese espíritu de tristeza, de estar todo el tiempo como tendiendo a la depresión, a la desesperación, a la angustia, y tarde o temprano pues eso se va viendo reflejado también en nuestro hogar. Obviamente no está mal sentir dolor por una enfermedad, por alguna situación difícil, pero qué bonito pues pedir la ayuda del Señor en esos momentos que a veces parece que no fueran a terminar, pedir la ayuda del Señor, y también pues aprender a refugiar el corazón en Dios y a vencernos a nosotras mismas, porque es que pues hombre, la santidad también está en eso, en aprender a negarme a mis sentimientos y poder mostrar el buen olor de Cristo, como dice San Pablo. Ahorita que decía Lina eso, yo recordaba al Padre Pío cuando él recibió, dicen que él estaban todos los frailes sentados y él recibió el periódico donde decía que no iba a volver a confesar, que le prohibían en el Vaticano volver a confesar, volver a celebrar la misa en público, volver todo, y que ese periódico como que llegó a un fraile y todos lo empezaron a leer y empezaron a conmoverse, a llorar, que se miraban y que no sabían qué hacer, y que no querían que llegara al Padre Pío ese periódico, pero que cuando llegó a las manos de él, que todos se quedaron como que, Dios mío, ¿cómo va a reaccionar? Que vieron que el Padre Pío lo leyó, que no hizo ningún gesto en su rostro, lo puso ahí y siguió desayunando. Entonces todos decían, Dios mío, ¿cómo no estalló en llanto? Pues, pero el Padre Pío cuenta que él comió, que mientras eso le dijo al Señor, ¿qué ha pasado? Como que le dijo, Señor, ¿qué pasó? Siguió comiendo y cuando llegó a su celda, pues ahí sí se desahogó, pero ese dominio propio, o sea, tener esa capacidad de, Dios mío, decir, sí, estoy muriéndome por dentro, pero quizás este no es el momento de que se vea y se note lo que estoy sintiendo, quizás solo el Señor lo va a saber y llegará el momento de desahogarme con Él, pero quizás los frailes necesitaban ver un rostro de fuerza, un rostro de alegría, un rostro de amor, como lo hacía ella con su esposo, que a pesar de esa lucha interior, pues eso nunca fue motivo de dañar quizás a su esposo, sino que antes sabía contenerse. Dios mío, ¿cómo hacía? Para que decía que cuando él llegaba a la casa se limpiaba las lágrimas y cambiaba su semblante y seguía, y a pesar de eso el esposo empezaba con más tentaciones, quizás más mal geniado, pero eso se llama la gracia de Dios, eso es gracia de Dios, ser capaz de dar la mejor cara incluso en los momentos más difíciles. Sí, yo creo que lo que dices ahorita es importante, y es, o sea, refugiar el corazón en Dios, ¿cierto? Como que uno no está mal incluso a veces uno expresar de pronto a su esposo si está pasando por alguna, pues como por algún momento de tristeza, bueno, uno expresarlo, no está mal expresar, llorar, si se necesita llorar como para uno desahogarse. El problema está cuando nos quedamos como consintiendo ese sentimiento, cuando nos quedamos ahí y nos sumergimos más y nos sumergimos más, y entonces
claro, nuestro corazón está muy lejos de Dios, porque pues si algo siempre me ha enseñado a mí, o siempre ha sido para mí una regla muy importante de discernimiento, es que Dios es un Dios de paz, ¿cierto? Dios, digamos que aunque haya tristeza y aunque haya momentos difíciles, la perturbación, la tribulación o eso que uno pueda sentir, eso no, o sea, incluso no viene de Dios. Dios siempre le da a uno paz en el corazón a pesar de los acontecimientos que pueda haber. Entonces, cuando uno tiene esos momentos de tristeza, así sea momento de llorar, de hablarlo, pues también uno sentir, Señor, o sea, ¿tú por qué me estás permitiendo vivir esto? Y vivirlo en unión a Él, ese sufrimiento también es como de llevarlo y decir, Señor, o sea, lo uno también a tu cruz, porque a veces el solo hecho de uno decir, me niego a mí mismo, no quiero que vean que estoy mal, no por ser falso, no por mentir, sino también porque las demás personas necesitan verme bien, ¿cierto? También mi esposo, mis hijos necesitan de que su mamá esté bien, porque pues unos hijos que ven a su mamá llorar constantemente, incluso un esposo que ve que su esposa se entristece muy fácil, pues también para ellos es una lucha de estamos haciendo las cosas mal, o en fin, pero yo creo que uno debe siempre, no por falsedad, sino tener ese dominio de sí mismo y primero contarle las cosas a Dios para que ya con Dios uno como que descargue todo ese sentimiento fuerte que tiene y ya cuando uno lo va a hablar o lo va a expresar, pues sea más fácil, sea menos duro para la persona o en fin. Entonces yo creo que eso no es decir que entonces vamos a ser falsos y vamos a mentir, sino que es saber en qué momento hablar y también saber entender y sufrir a veces esas pequeñas cosas uno solito también, no Con porque Jesús. exacto, con Jesús, no necesita uno siempre como que estar contándolo todo, obviamente hay momentos en los que sí, pero también aprender a sufrir a veces con Jesús. Sí, yo creo que ahí hay un punto muy importante, Cindy, y es que hay una diferencia muy grande entre vivir el dolor con Jesús o vivirlo en mí misma, ¿cierto? Porque es que normalmente cuando uno ve, es diferente el dolor a la tristeza, ¿cierto? Porque hay cosas que indudablemente causan dolor, por ejemplo la enfermedad de un hijo, por ejemplo la muerte de un familiar. Dios mío, ¿quién no recibe con dolor en un momento difícil? Pero ya el tema de la tristeza, pues que a veces llega más como tentación, como lo habla en el discernimiento de espíritus. Lo que pasa con la tristeza es que tiende a ensimismarnos, es decir, Ana María pudo haberse quedado ahí, ay Dios mío, pero yo como soy de pecadora, yo como sufro, mi esposo como es de horrible, mis hijos que no cambian, mi situación económica, todo lo que me está pasando, y empezar el día y terminar el día en sí misma, es decir, todo el día estar pensando en lo que ya le pasa, en lo que está sintiendo, en cómo está, en su corazón, en su dolor, en su injusticia, en lo que está. Y claro, pues eso se le puede convertir en algo crónico y profundo, y a veces eso sucede. Lo que hace la diferencia es que cuando uno se queda en sí mismo, pues muere en sí mismo. Pero cuando uno lleva ese dolor a Jesús, pues Él hace que uno sea capaz de sobrepasar la tristeza y convertirla en una plegaria, convertirla en una oración. Uno puede hacer que la tristeza o torne su vida espiritual en una tragedia, porque para uno se convierte en eso, o convertirla en una plegaria. Es decir, mi tristeza, sí Señor, estoy sufriendo, pero tú también sufriste. Sí Señor, estoy viviendo este momento de cruz, pero lo ofrezco, lo uno a ti, lo vivo contigo. Y que eso sea un motivo para refugiarme en Dios y en la oración. Entonces ya Satanás, que es el que más se gloria de la tristeza de un corazón o de la turbación de la conciencia, pues ya no va a tener ocasión de seguir turbando y turbando, sino que va a decir, Dios mío, todo lo que le pongo, ella lo lleva a Dios. Y en vez de convertirlo en un pecado, pues antes la está elevando más al Señor. Y entonces esa es la estrategia que nosotros podemos implementar. O sea, en vez de quedarnos en nosotras mismas todo el día, porque pues uno como mujer es capaz de quedarse pensando en una cosa 2 días, 3 días, esa capacidad pues es innata, pero también tenemos la capacidad con la gracia de Dios de decir, no me voy a quedar en mí misma, voy a llevar esto al Señor y que ahí muera,
porque quizás en vez de hacerme bien, pues me está haciendo un daño. Ayer incluso un sacerdote me decía, salir de uno mismo es quizás la mejor estrategia para poder llegar a la santidad. O sea, porque todo lo que nos agobia y en nuestro día a día, me decía, a veces uno se preocupa más de lo que debería preocuparse, a veces lo que uno le angustia no es ni siquiera la voluntad de Dios, sino que no esté siendo como yo quiero ser, o no esté teniendo la santidad que quiero tener, o no esté orando como yo quiero orar, o no esté siendo la mamá que yo quiero ser, o no esté siendo la esposa que yo quiero ser. Pero a veces hay que dejar que Dios me haga o me convierta en la mamá que Él quiere que yo sea, en la esposa que Él quiere que yo sea, en la hija que Él quiere que yo sea, en la misionera que Él quiere que yo sea. A veces yo quiero ser una misionera así, 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 pero veo con frustración que no puedo, pero entonces me puedo quedar toda la vida llorando porque no puedo ser lo que yo quiero, o puedo decirle, Señor, no, eso no es lo que tú quieres, entonces amo y acepto lo que tú quieres de mí. Qué bonito. Sí, bueno, sigamos ahí un poquito, me voy a adelantar un poquito les cuento un poquito cómo que pasó. Ella se sintió muy perturbada, se siguió sintiendo muy perturbada, sintió el deseo de ir a confesarse, fue a una capilla, se confesó esperando encontrar en el sacerdote el consuelo. Sin embargo, se encontró con que el sacerdote simplemente la escuchó, le dio la absolución y ya, o sea, ya no le dijo más, ¿cierto? Entonces me parece muy bonito aquí que ella lo que dice después de esto, dice, no merezco, se decía, otro mejor, soy una miserable pecadora, indigna de atención y de consuelo. Señor, tened vos piedad de mí como la tuviste de Magdalena, vos sabéis que soy deseosa de cumplir vuestra santa voluntad. Y ahí va mucho lo que Sarita decía, de pronto no recibió lo que ella quería recibir, pero era lo que necesitaba en ese momento su alma para buscar a Dios. Entonces sigue el libro, dice, continúan los días de la tribulación para la pobre Ana, hasta que por fin debió terminar la prueba. El dueño de las almas, que dispone del dolor y del consuelo, según conviene al bien de sus escogidos, inspiró a Ana María un vehemente deseo de dirigirse a la iglesia de San Marcelo, la misma donde se había bendecido su matrimonio, y buscar allí algún confesor que la oyera con más paciencia que aquel que otro que con tanta rudeza la había despachado. Bueno, y yo creo que eso nos lo encontramos muy seguido, sí. ¿Cierto? A veces uno va quizás con el deseo de tener una buena confesión y se encuentra quizás con un sacerdote que de pronto no está en su mejor momento, o que quizás ha tenido un mal día, o que quizás de pronto mucha gente para confesar. Tiene demasiada gente para confesar. Uno quisiera que le dedicaran mucho tiempo, pero él tiene mucho que hacer y de pronto tiene que confesar muchas personas o muchas tareas, y a veces eso puede ser un motivo de turbación para uno y puede dañarle quizás el día, la confesión, el estado del alma, me puede turbar ya todo el día porque... Incluso la fe, pues, le puede a uno quitar, pero yo esperaba recibir, o sea, digamos a veces tanta lucha que uno tiene para ir a confesarse, y cuando va y se confiesa como que no recibe de pronto eso que exactamente lo que uno cree que necesita, pero es lo que Dios en ese momento le da. Así es, o a veces recibe uno, ¿por qué no? De pronto un mal consejo, una mala orientación, pero tener siempre como ese deseo, pues porque aquí dice esa disposición de buscar de pronto otra ayuda, si de pronto esa no fue la que, a ver, no es la que uno espera, que de pronto yo quería que me dijeran esto y me dijeron lo otro, no, sino de pronto pues ni siquiera pudo escucharme la confesión, o de pronto pues me dijo no te voy a confesar, y entonces ya uno se quedó con eso y entonces nunca me confesé porque todos los sacerdotes son muy horribles. No, hay que entender que hay situaciones, y miren que Ana María fue capaz de sobrepasar esto porque alguien pudo haberse quedado en ese sentimiento. Incluso uno conoce mucha gente que se aleja de la iglesia por eso, porque de pronto un mal sacerdote, un mal testimonio de un laico, incluso de un misionero, y ya por eso pues me alejo de Dios o me alejo de la iglesia. No, siempre va a haber una segunda oportunidad, siempre la iglesia está hecha de seres humanos que nos equivocamos, que tenemos malos momentos, malos días, y bueno, ella tuvo esa valentía de decir, pues esto no es, quizás Señor merecía de pronto en ese momento, lo vio fue con los ojos de la fe y fue a buscar otro sacerdote, porque eso es lo que hay que hacer. Yo no busco a una persona,
busco es el sacramento y busco es la gracia de Dios. Entonces ahí lo que pasa cuando llega ahí a esa iglesia, dice, se fue derecho ante el altar del Santo Cristo, venerado, y de rodillas le suplicó que la hiciera encontrar el consuelo que anhelaba y el guía espiritual que tanto necesitaba. Qué lindo. Reconfortada un tanto y llena de fe en el amor y compasión de Jesús crucificado, se acercó al grupo de personas que esperaban en torno de uno de los confesionarios, y cuando pudo ella llegar a la rejilla, quiso empezar como de costumbre la fórmula de la confesión, pero grande fue su turbación cuando se siente interrumpida y oye con asombro estas palabras: al fin has venido, alma muy amada de Dios, al fin has venido. Como Padre mío, le dice sorprendida, Ana María de esta acogida inesperada, ¿cómo conoce vuestra reverencia a esta pobre pecadora? Pero si es el Señor mismo quien te presentó a mí, no hace mucho, en la Basílica de San Pedro. Dios mío. El Señor, sí, el Señor, exclamaba a su vez Ana María. Ciertamente, le dice el Padre, ciertamente es Él mismo, y debo decirte en su nombre que Él te ama y te quiere toda para Él. En una palabra, te quiere santa. Dios mío. ¿Qué es lo que me está diciendo, Padre mío?, pregunta Ana María. Quizás su reverencia se ha equivocado, me debe tomar por otra. Oh no, replica el Padre Ángelo, ¿que no estuviste tú un domingo en San Pedro? Sí, Padre mío. Pues bien, ten valor, el cielo quiere que le pertenezcas, esta es la santa voluntad. Después de esto dice que ella salió confundida y se quedó un largo rato sin poder articular ni una sola palabra. Solo las lágrimas le corrían por sus ojos, podían manifestar la emoción que la embargaba por completo. Dios mío, es que ¿quién es capaz de hablar de eso? Como que Dios ahí le dio la respuesta, vea. Dios mío. Y este sacerdote más tarde sería su director espiritual, Sí, creo, ¿cierto? sí. Qué bonito, porque miren que Dios responde también la plegaria de un corazón y la necesidad. Yo creo que todos debemos tener también en nuestra intención el pedir al Señor un director, un acompañante espiritual, porque a veces uno necesita quien le ayude quizás a salir de muchas tribulaciones, situaciones. A veces uno se puede encerrar mucho y un simple consejo, una simple palabra puede hacer que uno quizás retome esa fuerza para seguir al Señor. O incluso muchas veces también el solo hablar lo que estoy sintiendo en ese momento, o la tentación que estoy teniendo en ese momento. Uno siempre le dicen, cuando uno tenga una tentación no se quede callado, hable. Así Es como una reglita espiritual que siempre nos le dicen, porque tal vez uno a veces se ahoga o se queda callado, o el demonio a veces también le pone a uno que no, que se va a poner a hablar, eso es una bobada, o como dejar eso ahí pasando, y después lo que hace uno es caer en esa tentación. Entonces uno siempre buscar un buen sacerdote, que también pues se debe buscar un buen sacerdote, o una persona pues muy espiritual, alguien que te pueda dar un buen consejo de cómo manejar esa situación, y a veces, y pasa muchas veces, que uno solamente al contar lo que está pasando o esa tentación, inmediatamente eso se va yendo. Entonces es muy importante también saber cuándo uno debe de buscar esa ayuda de alguien y hablar. Así es. Inclusive, pues miren que es tan bonito y tan de Dios un director espiritual, que el Señor se lo había preparado desde siempre. Él la vio, hacía mucho tiempo la había visto, y ya había sentido que Dios se la había encomendado como una hija espiritual. Es decir, este tema de la dirección espiritual es algo que Dios también quiere y desea para nosotros, y que también Él prepara a la persona que quiere poner quizás en esa labor de ayudar a nuestra alma a la santidad, porque recuerden que aquí no es que queremos un juego, queremos es la santidad, y eso requiere de muchas cosas. Bueno, sigue diciendo, Ana María se levantó tranquilizada del confesionario y, yendo a postrarse a los pies de Jesús sacramentado, le dice: Jesús mío, aquí tenéis a esta gran pecadora que no quiere ya otra cosa que hacer vuestra voluntad. Un consuelo divino que inundó todo su ser fue la respuesta que vino del tabernáculo.
Fue como un rayo de luz disipando las tinieblas de su espíritu, como un río de gracias santificantes que se llevaban en un instante todo su pasado de incertidumbre, de desfallecimientos, de temores y de angustias. El amado había vuelto a la amada, y con solo su presencia, todo lo oscuro se convirtió en claridad, todo lo penoso en consolación y deleite. Volvió a su casa transformada, la alegría brillaba en su semblante. El paso era ligero, se sentía como llevada por el aire. La casa estaba sola y cuando llegó Ana María, el marido se hallaba ocupado en su servicio. Nada la perturbó en su íntima felicidad. Nadie exigió de ella en ese momento ni servicios ni cuidados. Sola su alma podía continuar dando las gracias al Señor y a desahogar con lágrimas su profunda emoción. Encerrada en el pequeño oratorio que se había instalado en su habitación, se entregó de lleno a la exaltación de su ferviente gratitud. El agradecimiento amoroso trae la expiación seguida. Enseguida ella sintió en ese momento deseos de castigar su cuerpo. Y entonces toma como un látigo y empieza a flagelar su espalda bastante fuerte, dice, y la pobre Ana María continuaba azotándose sin piedad. Siguió por algún tiempo con esta sed ardiente de una penitencia corporal. Ella sintió ese deseo de tener esa penitencia también física, hasta que el confesor, alarmado por el peligro que este duro tratamiento podía traer a su salud, trató de calmarla y aún llegó a prohibirle el uso inmoderado de la sangrienta disciplina. Más agrada a Dios, miren esto qué bonito que le dice el director espiritual, más agrada a Dios la obediencia que la penitencia, nos dicen los libros santos. Ana María, ilustrada en las cosas divinas, comprendió esta verdad y supo obedecer. Pero dice que su mortificación continuó. Se privó de todo cuanto podía sacrificar sin menoscabo de su salud. Estas privaciones llegaron a un extremo que parece inverosímil para una mujer casada y en continuo estado de maternidad. Y concluye este capítulo diciendo esto: el espíritu, no hay duda, sostenía la carne, y los gozos espirituales hacían olvidar y despreciar aún los goces y necesidades del cuerpo. Qué bonito. Bueno, yo creo que esto en muchas vidas de santos hemos visto que el tema de la ascética era un tema muy fuerte al inicio de la iglesia, porque pues deseaban y veían tan fuerte el tema del pecado en su cuerpo que decían, pues tengo que castigarlo, ¿cierto? Tengo que hacer que cesen las tentaciones, y empezaban a tener pues muchas clases de mortificaciones, ¿cómo se dice? De ascética cruenta, que se llama la ascética que como que derramaban incluso su sangre. Pero después, incluso del Concilio Vaticano II, después la Iglesia en su sabiduría ha visto que realmente pues esto, incluso en las inspiraciones que Dios le ponía a muchas personas, nosotros vemos que Conchita se ponía un cilicio, muchos santos al inicio de la iglesia, San Agustín, porque tenía una inclinación muy fuerte a la impureza, entonces sentía que Dios le pedía pues mortificar mucho su cuerpo. San Francisco de Asís también. San Francisco de Asís, no todos. Sí. En esa época fue algo muy común. Pero ya, pues entonces la iglesia en su infinita sabiduría no ha dicho no se mortifiquen, no sacrifiquen su cuerpo, no a la ascética, no, sino que ha mostrado la ascética de una manera un poco diferente, sin ya más incruenta, ¿cierto? Ya menos que implique como cosas en detrimento de la salud, en detrimento quizás de la propia vocación, porque a veces eso impedía quizás poder servir ahora una madre de familia, Dios mío, uno herido, y para ir a dar comida, a cocinar, a barrer, a trapear, pues yo creo que es más la falta de caridad que uno comete quizás con sus hijos, haciéndose daño en su cuerpo, ¿cierto? Pero son inspiraciones que Dios le ponía a ella en ese momento en su alma, porque veía un pecado muy grande el que Dios le estaba mostrando, o sea, Dios estaba develándole
cómo ella tenía su alma en ese momento, y fue una gracia extraordinaria que recibió del Señor. Pero miren que miren que la importancia del director espiritual, que le dijo, no, me preocupa tu salud, o sea, tú estás en continuo estado de maternidad, incluso le dice prohibido ese tipo de sacrificios, y ella dice que obedeció, o sea, le decía, vale más la obediencia que el sacrificio, y ella quería hacerlo, pero quizás le costó más en su interior obedecer que seguir teniendo ese tipo de mortificaciones. Y es así, porque muchas veces pues uno quisiera sacrificarse en una u otra cosa, pero Dios le pide a uno quizás el sacrificio en lo que uno menos se imagina, ¿cierto? Pero también es una invitación muy constante a buscar la manera de morir a nuestra carne y a nuestra propia debilidad. Yo creo que eso nunca se puede perder, incluso la iglesia todavía habla del ayuno, de la mortificación, el tema de ayunar todos los viernes a pan y agua es algo muy bonito, se pide los viernes de Cuaresma y los miércoles de ceniza, y hay otra fecha que también se pide el ayuno en la iglesia, no recuerdo. Miércoles de ceniza y viernes de Cuaresma. Y viernes de Cuaresma, ¿cierto? Pero igual muchas personas sienten el llamado a ese ayuno los viernes, un ayuno a pan y agua, obviamente pues que no esté de pronto lactando, en estado de embarazo, un estado de salud pues difícil, pero aún así uno en embarazo puede hacer sacrificios y mortificaciones, o en lactancia, nunca de pronto pensar de que, bueno, porque tengo este estado de maternidad, pues debo renunciar a cualquier privación, incluso de la comida, de los placeres, porque a veces, hombre, tomar toda la comida con agua es difícil. O por separado. O por separado. A veces uno le cuesta que no comer carne, o de pronto comer sin sal, sin azúcar, o de pronto decir no voy a comer dulces toda esta semana, sino solo el domingo, por amor a Dios, o porque estoy viviendo una tribulación muy fuerte a nivel personal, a nivel espiritual, luchando contra un pecado y una forma... Solo hacer un minuto heroico, eso es una mortificación. En no apagar la alarma y levantarse inmediatamente, Ay, eso sí. es una mortificación muy fuerte. Muy duro, sí. Pues digamos mi segundo heroico. Sí, el segundo heroico, a veces quizás ante un frío, de pronto decir voy a esperar a ponerme una chaqueta, sino que voy a aguantar y voy a ofrecerle esto al Señor desde mi corazón, o el calor que a veces se hace tan fuerte estos días en Medellín, que a veces un bochorno tan fuerte, pues no, ay Dios mío, qué calores. Lo que mantiene corriendo. Pero vean, no, sino ser capaz de decir, bueno Señor, te ofrezco este calor que siento, no me voy a Solo quejar. no quejarnos es... Y también es una lección para nuestros hijos, el hecho de que vean que mamá no está continuamente pues qué frío, qué calor, qué cansancio, qué esto, sino que tiene quizás ese dominio, ese espíritu de quizás de sacrificar, de ofrecer. Eso es muy bonito y eso no lo podemos perder. Así es. Y muy importante porque incluso, mira que decía, listo, ella aceptó el no seguirse flagelando físicamente, pero no cesó su mortificación. Y me parece muy bonito lo que decía al final, como concluye el capítulo donde dice que el espíritu sostenía la carne, ¿cierto? Porque en realidad era más ese anhelo y ese deseo ferviente de ella estar unida a Dios, de esa santidad, de eso, que incluso ¿cómo se dice? Como los consuelos terrenos no le hacían nada. Para ella prefería tener esas privaciones como tal para poder acercarse más a Dios. Y lo que dices ahorita es muy importante porque en realidad es el tema de la mortificación, del ayuno, son armas, son herramientas muy hermosas que Dios nos ha dado también para poder crecer en santidad, para poder disponernos más para la oración. Para nadie pues no hay duda que cuando uno tiene sus sentidos mortificados, físicamente también está un poco mortificado, se dispone más fácil para la oración, porque es que cuando muere la carne, como que el espíritu también logra encontrarse más perfectamente con Dios. Entonces yo creo que son herramientas muy bonitas que pues hoy el Señor nos pone a través de Ana María, y creo que no lo debemos perder porque, como lo decías ahorita, uno muchas veces entre tantas cosas, a veces embarazos continuos, entonces uno embarazos, lactando, entonces como que va perdiendo un poco ese espíritu también de sacrificio, obviamente moderadamente y también como de acuerdo
a su estado de salud, que jamás alguna de estas cosas vaya en detrimento de su salud. Y aunque no sean cosas físicas, sino también como mortificar un poco el por una semana no pensar nada malo de mi esposo, no reprochar nada, no decir nada, no levantar la voz. Yo creo que esas son las más difíciles, las mortificaciones interiores. No sé. Porque son cosas que lo llevan a uno realmente a trabajarse y a su espíritu de unirse a Dios. Señor, tengo tantas como la impaciencia o tengo ganas de pronto sobreexaltarme con mis hijos, pero lograr contenerse, eso es algo que a veces puede costar más que pasar la comida con agua o dejar de comer cierta comida, pero entonces es volver nuevamente a eso. Yo creo que hoy Ana María nos hace como ese llamado a que el espíritu sostenga la carne, ¿cierto? Que nuestro espíritu sea quien también dirija un poco, nos dirija y dejarnos guiar obviamente por el espíritu de Dios. Así es, y recordar pues que ninguna de los sacrificios y mortificaciones pues deben ir en detrimento de la caridad, ¿cierto? Si algún sacrificio nos está haciendo llenar de mal genio, es que de pronto nos da una gastritis tan horrible que no somos capaces ni de hablarle a nuestros hijos o algo así, pues no, antes hay que evaluar que de pronto el sacrificio que haga sea un sacrificio que antes me lleve a amar, a ser más afable, a ser más cariñoso, a vencerme más para poder amar más a las personas que me rodean. Y a veces yo creo que la vida de mamá está llena de propuestas constantes de Dios para hacer sacrificios, no, eso es, obras de misericordia. Hay un montón de opciones todos los días, sí, hay para escoger. Sí, entonces es estar atento a esas oportunidades que Dios me da y saberlas aprovechar, porque es que siempre hay dos caminos, el renegar ante la oportunidad o el amarla, aceptarla y ofrecerla, y eso es lo que hace la diferencia realmente en el alma de una mujer y en el alma de una mamá, que sepa aprovechar todas las contrariedades de su vida para amar más al Señor y para ser fiel quizás a esa voluntad de Dios en su vida. Entonces, bueno, Dios les pague por acompañarnos, a Linis, Dios les pague porque ella hace un esfuerzo muy grande, viene desde dónde, casi desde el Peñol. Casi desde el Peñol, Dios mío, lejísimos. Y sin embargo, pues nos acompaña Cindy también, que a pesar de su trabajo, de tantas cosas, pues hace el esfuerzo por estar acá. Entonces, bueno, Dios les pague también a las que no pudieron estar, un saludo para todas. Y bueno, que la gracia esté con ustedes, nos vemos el próximo programa.